verdad es que quiero contarles una pequeña historia que me pasó a mí hace ya casi 2 años. Yo estaba en mi college, como mi universidad, como mi instituto, algo así. Y la verdad es que ustedes saben que cuando uno estudia, si hay alguien aquí estudiando, lo que le falta siempre es dinero, ¿no? Siempre estás a las justas con tu pasaje y con tus cosas, porque obviamente te dedicas a estudiar 100% y no tienes dinero. Y yo recuerdo que fui a un viaje misionero, regresando de ese viaje misionero, uno de los viajes más increíbles que he podido tener en mi vida. La primera vez que salía del país, nos fuimos a Uruguay, estuvimos en Uruguay, en el país de Uruguay, como una semana y media más o menos. Fue increíble, la verdad. Yo tenía en ese tiempo 17 años por ahí, y, y la verdad es que no, lo único que recuerdo es llegar a Lima y ver a mis papás y recibir una noticia, pero que me partió el corazón, me partió el alma, y era que mi mamá estaba enferma. Y yo venía súper emocionado, llegaba de un viaje lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. En verdad fue espectacular, vimos sanidad, vimos provisión, vimos restauración de personas. Y yo llegué a Lima así como on fire, super power. Y cuando llego acá a Lima, me entero de eso y simplemente mi corazón se hizo trizas. No sé si te ha pasado alguna vez, pero mi corazón se hizo trizas y toda esa experiencia que yo había vivido, toda esa fe que había crecido en mí, se destruyó. En ese momento se vino para abajo. A mi mamá le habían detectado un tumor en el cerebro y la única forma de que ella pueda sanarse era un milagro, porque no había, era en una parte del cerebro donde no había forma de poder quitarlo o si lo quitaban se moría. Imagínense, con 17 años, estudiando, de repente no tenía trabajo, no trabajaba en ese tiempo, y con tanta fe llegué de un viaje y que me tope con eso, fue como cuando te pinchan el globo, cuando tienes una idea y te la pinchan así y se desinfla el globo. Y yo en ese momento empecé a cuestionarme y preguntarme si Dios realmente me amaba, ¿no? Porque yo recuerdo ir al hospital, ver a mi mamá, am, súper, súper delgada, verla entubada con un montón de cosas. Estuvo 2 semanas en UCI. Solo fui a visitarla una vez y recuerdo entrar esa vez, lo tengo clarito en mi mente, entré a UCI y no reconocí a mi mamá. No podía reconocerla porque estaba tan demacrada, por todo el tiempo que pasó en UCI, tan delgada, no podía hablar, no podía hacer nada, estaba entubada. Entonces, yo solamente recuerdo estar enojado con Dios, estar molesto hasta más no poder, insultando muchas veces a Dios, en verdad diciéndole, Dios, tú me odias. O sea, en verdad me ponía y decía, Dios, tú me quieres ver sufrir, tú, tú no me amas. Y yo sé que en algún momento te has sentido así, yo sé que en algún momento has dicho, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Y con esto del COVID nada más, podemos pensar y decir, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si tal vez la iglesia estaba yendo bien, tal vez mi familia estaba yendo bien, tal vez has perdido un ser querido en esta temporada y, y no lo sé, puedes haberte preguntado eso, ¿no? Dios, ¿realmente me amas como dices que me amas? Como dice mi pastor, ¿realmente nos amas? O todo es una mentira o todo es algo falso y realmente tú no existes. Y esa era la pregunta en mi cabeza en ese momento. Y no podía, creo que, confiar en Dios, viendo mi situación, ¿no? Difícil poder confiar en Dios viendo tu situación y difícil poder confiar en alguien que no ves, pero sí ves tu situación, ¿no? Tal vez alguien acá está sin trabajo, tal vez alguien acá perdió, como dije, un ser querido. ¿Y cómo confías en Dios después de eso, no? ¿Cómo es que confías en Él? Ah, perdón, no estoy aquí para que dejen de creer en Dios. Simplemente quería ser un poco sincero y honesto con ustedes.
porque así sentía en mi corazón que Dios quería que pueda compartir cómo me sentía en ese momento para que ustedes se sientan identificados también. Am, pero sabes que en ese tiempo yo encontré un Salmos, es el Salmos 44, es el versículo 2 al 3, y si tienes tu Biblia ahí o tienes donde tomar nota, toma nota. Parte del versículo 2 dice, aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni con sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte, y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. Si estás ahí, di, porque los amabas. El versículo 6 más adelante, si quieres lo lees en tu casa después. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos la gloria y alabamos tu nombre constantemente. Ahora, tú me dirás, ¿qué tiene que ver la espada con todo esto que yo no confío en Dios? Te voy a decir algo. Am, lo que David está tratando de decir aquí es que Dios con su mano poderosa los ayudó porque los amaba. Y que él no confiaba en sí mismo, no confío en mi arco, dice versículo 6, ni dependo de mi espada que me salve, porque su espada no podía salvar. Yo en ese momento, ¿qué podía hacer por mi mamá? ¿Qué podía hacer por ella? Yo no podía salvarla, ni el médico decía que la podía salvar. Entonces, yo no podía confiar en lo que yo podía hacer en ese momento, porque ya estaba destruido, estaba destrozado, estaba pensando en qué hago, pero yo no podía hacer nada. Y dice que Dios, su mano derecha y su brazo fuerte, y la luz cegadora de tu rostro es quien ayudó porque me amabas. Dios fue quien me ayudó a mí, ayudó a mi mamá porque nos amaba. Y en ese momento ah, yo entendí mucho, entendí que si no confiaba en Dios, a pesar de que no confiaba en Dios, no tenía en quién confiar. Yo te pregunto ahorita a ti, si estás escuchando esto, si no confías en Dios, ¿en quién confías? ¿No? ¿O en qué confías? ¿En tu posición? ¿En tu amigo el doctor? ¿En tu primo el economista? No lo sé. El que te dice que de repente la economía se va a volver a la normalidad en 20 años, en 30 años. ¿En quién confías? ¿Dónde está puesta tu confianza? Esa es la pregunta más grande que debemos hacernos. Porque si no confías en Dios, estás confiando en algo. Siempre vas a confiar en algo, pero si no confías en Dios, entonces ¿en qué? Ah, y a veces tú puedes decir como de la boca para afuera, Dios, yo sí confío en ti, pero en tu corazón no estás confiando y tú lo sabes. O cuando de repente estás con tus amigos y le dices, no, yo sí confío en Dios, pero sabes que en tu corazón, en tu intimidad con Dios, estás como desesperado, queriendo resolverlo tú, queriendo hacerlo tú, queriendo solucionarlo tú, viendo opciones, y me pasa todo el tiempo. Pero sabes que hay un verso también en Primera de Juan 4:18, si estás ahí, toma nota y lo lees en tu casa, y dice, Primera de Juan 4:18, dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y, y hay una diferencia entre temor y fe. Digo, hay una similitud entre temor y fe. Si acá dice que el perfecto amor echa todo temor, nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de paz, su presencia. En un momento en su presencia, tú puedes estar angustiado, puedes estar cargado, pero el estar en su presencia un momento cambia tu perspectiva. Ah, pero el temor es igual que la fe, solo que el temor es malo, la fe es buena. Pero el temor, así como la fe, se amplifica. Todo es un amplificador. Entonces, ¿qué estás amplificando en tu vida? ¿El temor o la fe?
¿Cuál de los dos? ¿A qué apuntas? ¿No? ¿Qué estás haciendo que grite? ¿Estás dejando que el temor grite más fuerte que tu fe? ¿O tu fe puede callar a ese temor? ¿Y cómo calla mi fe a ese temor? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La verdad es que no hay cosa más grande que la Biblia. Su palabra es la única que te va a llenar de fe a ti. Pero si estás viendo noticias, si estás, no sé, viendo en Facebook cuántos murieron, cuántos contagiados hay, y no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, no estás pasando tiempo con Dios, escúcheme, con Dios no es agarrar y tomar una hora específica. Tú puedes estar cocinando, puedes salir al parque y puedes hablar con Dios mientras caminas, para los que creen que no se puede. Pero sí, puedes tener tiempo con Dios en donde estés, porque Él está donde tú estás. Entonces el diablo quiere verse más grande que Dios en tu vida. No lo permitas. No permitas que el temor se vea más grande en tu vida. Porque cuando eso sucede, empiezas a decir, Dios, ¿en verdad me amas? Cuando tú dejaste que el temor sea un, un buffer en tu oreja, en ese momento empezaste a preguntarte si Dios realmente te amaba. Y eso me pasó a mí. Yo llegué de un viaje misionero increíble y estaba súper on fire y en fuego todo. Y cuando llegué fue simplemente el temor diciéndome, mi mamá se va a morir. Y el temor y el temor y el temor y el temor y el temor. Y yo tenía miedo, miedo. Y eso gritaba más fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Dejaba de confiar en Dios. Dejaba de confiar en Dios y lo único que confiaba era en qué puedo hacer por mi mamá, no sé. El diablo siempre quiere verse más grande que Dios en tu vida. No lo permitas. No lo permitas porque hoy puedes decidir si amplificar tu fe, amplificar el amor de Dios por ti, esa verdad de que Él realmente te ama. Y eso depende de ti, ¿eh? No depende de Dios, porque Él ya te ama, Él ya te amó, Él ya hizo todo por ti. No dejemos que el temor grite más fuerte, ah, porque en ese momento la confianza que tú tengas se va a ir deteriorando y deteriorando. Él nos rescató y si tuviese que hacerlo otra vez, Él lo haría. Lo haría una, otra y mil millones de veces. ¿Por qué? Porque Él te ama. Dios te ama y tiene un amor infinito para ti. Él es un buen padre. Si estás ahí, escribe grande donde estás apuntando que Él te ama. Y eso es una convicción en tu vida. Tiene que ser una convicción en tu vida. Si yo pudiera ah, tatuármelo, me lo tatuaría, pero bueno, ahora todo está cerrado. Pero hoy más que nunca tenemos que creernos esa verdad, que Dios nos ama. A pesar de que no lo veas, a pesar de que hayas perdido algo valioso, probablemente has perdido algo valioso en esta temporada, no solo el trabajo, sino algún familiar, pero solo quiero decirte de corazón que Él te ama. No importa lo que grite más fuerte en tu vida, si es el COVID, no importa, Dios es más grande que eso. Él es tu Padre y Él es un buen Padre, en verdad. Él no es un mal Padre. Ah, yo no sé, en verdad, en ese momento, ah, o bueno, cuando llegue al cielo le preguntaré a Dios y le diré, Dios, ¿por qué permitiste que sufriera tanto y ver a mi mamá sufrir tanto? Bueno, pero eso lo haré en el cielo, ¿no? No es algo que lo puedo entender ahorita. De repente en ese momento mi cerebro podrá usar su 100% de capacidad y no el 10% como puede usarlo ahora, pero creo que en ese momento le preguntaría a Dios, ¿no? Pero hasta el día de hoy, en el día de hoy y lo que queda de mi vida, mi trabajo no es entender cómo obra Dios. En verdad, no es tu chamba, no es mi chamba, si lo ponemos en jerga. Mi chamba, tu chamba, es confiar en Dios. Esa es nuestra chamba. Ese es am, nuestro trabajo, nuestro día a día. Porque sabes que cuando el COVID se vaya, probablemente venga algo más feo. En serio. Probablemente venga algo más feo y la Biblia dice que viviremos tiempos
donde la iglesia brillará increíblemente. ¿Y por qué brillará la iglesia? Porque el mundo estará más oscuro que nunca. Y eso no debería darte miedo, debería darte esperanza, debería darte fe, debería motivarte. Y honestamente, yo soy de los primeros que cuando ve algo que en el mundo está pasando, digo, no, ya fue todo, ya nos morimos. Pero después pienso y digo, no, mi confianza no está en lo que pase día a día, mi confianza está en Dios, primero, antes que todo, antes que mi trabajo, antes que mi esposa, antes que mi familia, antes que en mi iglesia, antes que mi pastor, antes está mi confianza en Dios. Y mi confianza en Dios es que Él me ama. Si pudiera titular este mensaje, esta pequeña reflexión, lo titularía como mi trabajo, porque ese es mi trabajo diario. Ese es el trabajo que en verdad vale la pena recordarse todos los días. Y yo quiero animarlos hoy a que si tú por alguna razón has dejado de confiar en Dios y has perdido sintonía y hay un buffer al costado tuyo, un parlante que está gritando miedo, que le bajes el volumen a ese parlante y que le subas al de la fe. Y que la fe grite más fuerte que el otro parlante, porque cuando pase eso, el otro parlante del temor va a ir bajando y tu fe va a ir aumentando. Como dije, al final de cuentas, no sabemos cómo obra Dios. Le preguntarás algún día, de repente Percy, de repente Ana, Pastor Ensis, Zoraida, Yolanda, le preguntarán en algún momento, Dios, ¿por qué? Cuando estén allá en su presencia, pero ahorita no es tu chamba. En verdad, no es tu chamba preguntarle. Y lo mejor que puedes hacer hoy en día es confiar en Él y confiar que Él te ama, que Él es tu Padre y que Él tiene lo mejor para ti. Quisiera que vayan conmigo a Romanos 9:16 y con esto terminamos, lo prometo. Y dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No depende de tu deseo ni de tu esfuerzo. Dios ya te ama. Dios ya te tuvo misericordia. Y esto me lleva a mí a poder ver, ¿no? Que, como dice Romanos 10, 9, 10, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que somos salvos, pues así es. Y ese es el mensaje y el llamado que Pablo nos predicaba.